Buenas tardes, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad voy a proceder a emitir mis respuestas con respecto a las preguntas planteadas en clase. La primera pregunta nos decía si el juez de la investigación preparatoria puede ser el mismo el de la etapa intermedia. Yo considero que sí, ya que este juez de la investigación preparatoria, si bien es cierto, participa, ¿no?, dentro del proceso, no considero que se vea del todo contaminado o, por decirlo así, contaminado, porque si bien sabemos este juez es un juez garantista y también sabemos que el juez de la investigación preparatoria va a resolver respecto a determinadas incidencias que se puedan dar, como pueden ser medidas cautelares, embargos sobre bienes, prisión preventiva o confirmatorias de incautación. Estas medidas cautelares no impiden que sea el mismo juez quien analice el saneamiento o quizás la acusación o el sobreseimiento. Ahora, planteado en un caso más en concreto, podemos presentar el caso de daños. En un caso de daños, sabemos pues, ¿no?, que la Fiscalía tiene un plazo de diligencias preliminares de 120 días, más una prórroga que son de 60 días. Entonces, en total estamos hablando de 180 días. Si en estos 180 días el fiscal decide formalizar la investigación, esa formalización pasa, pues, ¿no?, a ser comunicada al juez de la investigación preparatoria. Y como les venía diciendo, en el caso de daños, solo existiría esta comunicación, porque en un caso concreto, como es el de daños, no existiría, pues, no una prisión preventiva, un embargo de bienes, incautaciones, ni nada por el estilo. Entonces, el juez se limita a solamente tener una comunicación con el fiscal, ya que no entra un tema de fondo, ¿no? Entonces, en este caso no se vería contaminado, y en ningunos otros en realidad, porque si bien es cierto, este es un juez garantista, que va a garantizar que todos los derechos del imputado como el del agraviado se vean iguales, ¿no? Entonces yo considero que no, que sí se podría dar la figura de que el mismo juez de la investigación preparatoria se encuentre también de parte en la etapa intermedia. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, si luego de vencido el plazo de 10 días para contestar el requerimiento acusatorio, ¿puede absolver traslado del mismo? Bueno, yo considero que no, porque como bien lo han dicho mis compañeros anteriormente, existe el principio de preclusión. Si tú no diste el ofrecimiento de tus pruebas en la oportunidad que tuviste, pasado este plazo, no puedes ya presentarlo. Y si lo presentas, obviamente que se va a dar como no presentado o como fuera del plazo, porque es el caso en concreto. Ahora, con respecto a lo mencionado por el profesor respecto a ese ejemplo, ¿no?, en el caso de una indefensión de un derecho, podrían haber quizás algunas causales que hacen que el juez diga que no, que rotundamente no se van a admitir. En el caso, por ejemplo, de que se cambia de abogado, ya. Existen también excepciones que pueden ser planteadas por los jueces. Es decir, ellos, a través de la capacidad que tienen como jueces, podrían admitir pruebas extemporáneas, pero en este caso en concreto tendrían, pues, ¿no?, que verificar algunos datos exactos, como por ejemplo, si estamos hablando de una persona que quizás, ¿no?, se dedique a un trabajo en la mina, que sea agricultor, analfabeto. No quiero decir que con esto es que no sea una persona letrada, existiendo sí personas que aún con sus actividades han tenido estudios. Pero en el caso de que esta persona no tenga estudios o no sepa leer, podría plantearse una excepción y podría prorrogarse el plazo. Pero son casos sumamente específicos y tendrían que evaluarse siempre cada caso en concreto. Entonces yo considero que no, que pasó el plazo de los 10 días, no existe pues un plazo adicional que se le pueda dar, amparándonos siempre en lo que es el principio de preclusión. Ahora, la tercera pregunta es, una vez contestada la acusación, ¿puede Fiscalía presentar más elementos de convicción? Bueno, esta pregunta puede ser muy debatida porque desde mi posición, si estamos hablando de una prueba extemporánea, esta sí se podría dar. Consideramos a una prueba como extemporánea cuando dentro del proceso
se empezó a realizar las diligencias, pero dada la acusación, aún no está del todo concreta esta prueba. Entonces, si esta se presenta posterior a la acusación, sí se podría admitir como una prueba extemporánea, pero también va a depender, ¿no?, del criterio de cada juez. Ahora, si estamos hablando de una prueba nueva, que después de contestada la acusación recién se van a diligenciar, es imposible. Es inconcebible que ésta sea aceptada, porque ya está concluida la investigación, ya se tiene un pronunciamiento y no se puede, ¿no?, venir a emitir nuevos medios probatorios. Entonces, si hablamos de una prueba extemporánea que dentro del proceso se estuvo dando, pero que dada la acusación no se terminó de emitir, ahí sí podríamos hablar de que puede ser aceptada, siempre y cuando sea extemporánea. De lo contrario, esta sería inconcebible, inadmisible y el juez no la aceptaría. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.